¿Qué tal están? Bienvenidos a nuestras Cortes en una semana en la que ha habido mucho trabajo en el Parlamento regional. Se han celebrado hasta 8 comisiones, algunas con cierto sabor a despedida de la legislatura. En 2 de ellas se han debatido las enmiendas parciales a 2 leyes que llegarán previsiblemente al Pleno de la semana que viene, la Ley de Transparencia y la Ley del Estatuto del Consumidor. Antes de profundizar en estos temas, les avanzamos otros en sumario. Esta semana el consejero de Economía ha comparecido en comisión para hablar del trabajo que ha realizado su departamento ante las dificultades que atraviesan empresas como el Grupo El Árbol o el Gorriaga. Además, hemos conocido más noticias sobre la construcción del nuevo hospital de Palencia. Las Cortes de Castilla y León han apoyado a Ricardo Blázquez durante su creación como cardenal. Su presidenta, María Josefa García Cirac, ha participado en el Vaticano en un encuentro junto a la vicepresidenta del Gobierno central y las autoridades de Valladolid. Les mostramos cómo han recibido el premio los ganadores del certamen de artes plásticas de la Fundación Villalar. El primer premio ha recaído sobre esta obra de la Plaza Mayor de Salamanca y el segundo para El murmullo de las piedras. Las podremos disfrutar en la Fundación Díaz Caneja en Palencia hasta el domingo 22. Las empresas Antibióticos, el Grupo El Árbol o el Gorriaga han estado presentes esta semana en las Cortes. El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ha comparecido para defender la actuación de su departamento ante estos conflictos laborales y empresariales. La oposición cree que se ha hecho poco y le acusa de tardar demasiado en dar explicaciones. La oposición había planteado 6 preguntas. La más antigua, sobre el Gorriaga, se había formulado hace 3 años. La más reciente, sobre el Árbol, hace 6 meses. Frente a este retraso, el consejero de Economía ha defendido la necesidad de discreción, como en el caso del Árbol. Yo tengo aquí el libraco que el consejero delegado me trajo, En el mes de enero, estados financieros del 2013 y tal. Si yo esto se lo explico a ustedes en la Corte, ¿sabe lo que ocurre si entra en concursal el Árbol? Cae en 24 horas. El PSOE recriminaba la actuación de la Junta con esta empresa. Yo creo que no se pueden dar más bandazos y hacer más veces de la necesidad de virtud de lo que ha hecho la Junta de Castilla y León. Lo que no puedo entender es que se considere un fracaso de la Junta de Castilla y León la destrucción de una de esas 12.000 empresas y no se reconozca el mérito de la Junta de Castilla y León en la presentación de unos datos en el sector industrial mucho mejores que los que presenta la media nacional. El consejero aseguraba que durante todo este tiempo se ha estado ayudando al Árbol como también a Antibióticos, algo que rechazan los socialistas. El actual propietario fue presentado a la administración concursal no por el señor Villanueva, que es lo que parece que nos ha venido a decir hoy, sino por el presidente del comité de empresa, por los trabajadores. El consejero de Economía lo niega. No ha traído el presidente del comité de empresa al Fondo de Inversión Don Blanco, se lo dice Tomás Villanueva. No se debatió de Black Toro porque no era una opción entonces cuando se hizo ese debate en la ciudad de León. No es verdad lo que usted está diciendo, señoría. También ha ratificado que existe una oferta firme para comprar el Gorriaga, para la que pide Izquierda Unida que se eliminen las trabas para su financiación. Tiene trabajo, pero toda la producción económica la dedican a pagar intereses de la deuda anterior por falta de que ciertos avales o ciertos créditos llegasen. El consejero de Economía también ha dado a conocer que a trabajadores afectados por expedientes de regulación como Nutrexpa se están recolocando en empresas del parque de proveedores de Renault como Snop Estampación. Y aunque no estaba en el orden del día, en esa comisión se ha hablado también de otra empresa en crisis, Everest. Se espera que los propietarios presenten un plan de futuro. No solamente dinero, necesita otras muchas cosas, un proyecto industrial y unos propietarios, porque los actuales han dicho que lo venden. La Agencia de Innovación y Financiación ya ha autorizado el crédito de 3 millones de euros solicitado, aunque ha detectado elevados riesgos. La Comisión de Economía se reunía por segunda vez esta semana, lo hacía esta misma tarde, para debatir las enmiendas parciales a la Ley del Estatuto del Consumidor. Es el último paso antes de que este proyecto llegue previsiblemente al Pleno de la semana que viene. En total, los grupos han presentado más de 80 propuestas de mejora al texto legislativo, la mayoría del Grupo Mixto. Oposición de Izquierda Unida de Castilla y León a que pueda existir la posibilidad que desde las administraciones públicas se apoye la asistencia
de oficinas en apoyo al consumidor privadas. Las administraciones públicas de Castilla y León deben establecer ayudas destinadas a las actuaciones de información, formación, educación y defensa que se llevan a cabo por las asociaciones de consumidores y usuarios de Castilla y León. Nuestra voluntad es la de presentar una enmienda en la cual efectivamente se recoja el sentir de ambos grupos y se ayude por parte de la Administración autonómica a las asociaciones de consumidores usuarios. Castilla y León es la comunidad autónoma con más extensión forestal de toda España, un patrimonio natural que puede contribuir a la creación de empleo y a la dinamización del medio rural. La oposición denuncia que la Junta está dejando escapar este tren de desarrollo. Lo ha hecho en una comisión, la de Fomento, que ha durado más de 2 horas. El PSOE pide que se desarrollen los planes de ordenación forestal a los que obliga la ley. La Administración regional entendió que no tenía sentido aprobar una normativa referida y aplicable exclusivamente en determinados territorios, cuando realmente era necesaria una única norma para toda la región. Se hace un documento general para todos café y con esto lo arreglamos. Esto no puede ser, es una chapuza. ¿Y qué tiene que ver los pinares de Soria con las encinas de Salamanca? En muchos pueblos los problemas en los servicios de Internet y telefonía móvil son habituales. Con esta propuesta los socialistas pretendían llevar a cabo un protocolo para obligar a las compañías a resolver incidencias en menos de 3 días. La competencia es exclusiva del Estado y, por lo tanto, el margen de actuación de la Junta de Castilla y León en este sentido no es que sea escaso, sencillamente es inexistente. Es difícil de encajar ese argumento de que no tienen competencias cuando ustedes gastan más de 12 millones de euros en un presupuesto supuestamente para mejorar. Un embrollo legislativo creado por el Gobierno central ha dejado a muchos propietarios de vivienda protegida sin unas ayudas que ya tenían concedidas. El PSOE ha vuelto a pedir que se abonen las cuantías a todos los afectados. Que las 2 peticiones que ustedes solicitan en su propuesta de resolución ya se están llevando a cabo, ya se han realizado por parte de la Junta. Yo no sé con qué intensidad, porque bueno, en estas reuniones pues a veces pueden plantearse con energía o con la boca pequeña. Solo 1/3 de las denuncias medioambientales se ejecutan. Para PSOE y Grupo Mixto esto significa que algo falla. Han propuesto aún más plantilla y mejor formación, iniciativas que el PP ha intentado sustituir por apoyar el plan de trabajo de la Junta 2014-2016, algo insuficiente para la oposición. Esta semana se celebraba la que previsiblemente sea la última Comisión de Agricultura y Ganadería de la legislatura. Acababa con un acuerdo entre los grupos para pedir al Ministerio que cambie el etiquetado de la miel. Otras 4 propuestas del Grupo Socialista sobre el retraso del pago de distintas ayudas al campo eran denegadas. El Grupo Socialista reclama a la Junta que pague sus atrasos a los trabajadores del campo. Denuncian que el Gobierno regional debe subvenciones desde hace varios años para actuaciones agroambientales, para la modernización de explotaciones y ayudas a las zonas de montaña. Los agricultores y los ganaderos de Castilla y León cumplen con sus obligaciones, esperan estas ayudas y vamos viendo cómo año tras año se retrasan y cada vez los retrasos son mayores. Los populares justifican que los pagos no son inmediatos porque hay que revisar las solicitudes. No es posible efectuar de manera inmediata el abono del resto de las ayudas de las actuaciones agroambientales correspondientes a 2013 y a 2014 pendientes de pago, puesto que su importe supera el importe actualmente no ejecutado en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013. Para los socialistas es un problema de tesorería y el Grupo Mixto además denuncia que las subvenciones atrasadas se van a abonar con nuevas partidas y no con las que se habían presupuestado para ello. Creo que por parte del Partido Popular y de la Junta de Castilla y León se le está haciendo un flaco favor a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Desde luego la Junta de Castilla y León, en cuanto disponga de tesorería suficiente, lo primero que hará será pagar. No ha habido acuerdo para acelerar los pagos, pero sí para que se modifique el etiquetado de la miel. Las Cortes pedirán a la Junta que exija al Ministerio que se especifique el lugar de procedencia del producto. Los grupos también han debatido sobre los informes de fiscalización del IDACIL, del Ayuntamiento de La Granja y de las universidades públicas de León y Salamanca. Informes que presentaba hace unos días el Consejo de Cuentas en las Cortes. El PSOE mantiene que enviará la documentación del IDACIL a la Fiscalía Anticorrupción. El PP les ha pedido que actúen igual con el informe del Ayuntamiento de La Granja, gobernado por el PSOE.
Después de calificar la gestión del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León como manual de corrupción, los socialistas piden su desaparición. Que cuando se ha llegado a ese nivel de corrupción ya es imposible y que hay que liquidarlo directamente. Ya no hay posibilidades de modificar actitudes. Y siguen manteniendo que enviarán este informe a la Fiscalía Anticorrupción por indicios que ven de cohecho, malversación y prevaricación. El PP les pide que actúen igual con el informe de fiscalización del Ayuntamiento de La Granja, gobernado por el PSOE, ante las irregularidades de contratación de personal. Deberían haber salido igual con este informe del Consejo de Cuentas respecto a la gestión del Ayuntamiento de San Ildefonso, rápidamente corriendo hacia la Fiscalía. Y no lo han hecho. Y lo han hecho porque, obviamente, los indicios se van en función de quién gobierna. Mejor sintonía entre los grupos en cuanto a la fiscalización de las universidades públicas de León y Salamanca. Ambos pedían a la Junta volver al marco de financiación plurianual para estas instituciones. El cambio de tendencia se pone claramente de manifiesto en el presupuesto del 2015 y debe de recuperarse ese contrato programa que da estabilidad, desde luego, al conjunto de las universidades públicas de Castilla y León. O al menos con la información suficiente y necesaria que la Junta de Castilla y León debería proporcionar a las universidades, a la Universidad Leonesa, y no como en los últimos años, donde se han dado asalto trimestral o asalto semestral. Más enfrentadas las posiciones, por ejemplo, en cuanto al control horario de los docentes. A favor, el PP, y en contra, el PSOE. En total, los dos lograron coincidir en 14 de las cerca de 40 propuestas presentadas sobre la fiscalización del Consejo de Cuentas en la ULE y la USAL. La Ley de Transparencia continúa su tramitación en Cortes. Esta semana daba su último paso antes de llegar al Pleno. En la Comisión de Presidencia, la mayoría del PP no aceptaba ninguna de las 130 enmiendas presentadas por la oposición, aunque dejaba la puerta abierta a alcanzar acuerdos antes y durante el Pleno. Elevar de verdad a categoría de derecho a la transparencia, mejorar los instrumentos de participación o clarificar algunos conceptos son solo algunas de las propuestas que el PSOE quiere incluir en el proyecto de ley. El propio Consejo Económico y Social se lo dijo, señorías, no han tenido una actitud proactiva en esta ley, deberían de haber sido mucho más proactivos a favor de la transparencia. Otro grupo de enmiendas que veremos con más detalle en el Pleno, legítimamente mantenidas, pero que entran en clara contradicción con lo que son los objetivos del propio proyecto de ley. Las 30 iniciativas de Izquierda Unida pasan, por ejemplo, por clarificar a quién afecta el proyecto o qué instituciones están obligadas a cumplir la ley, propuestas concretas para una norma que no convence. Esta no es nuestra ley, hubiese sido otra, pero entendemos que en su paso por la Cámara puede hacer un papel de mejora importante, atendiendo a diferentes enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios. Ya no voy a hacer una defensa solamente de las de Izquierda Unida de Castilla y León. Enmiendas que no ha aceptado el PP. Muchas de las enmiendas que usted plantea no son sino reiteraciones de disposiciones que ya están contenidas en la ley estatal, que tiene carácter básico en la comunidad y que, como usted sabe, por una mera cuestión de técnica jurídica, no parece recomendable reproducirlos en el texto de la comunidad autónoma porque además no añadirían nada. El Partido Popular considera que gran parte de estas propuestas responden a prisas electorales y tiende la mano al diálogo, aunque las haya rechazado. Sentémonos para aprobar el mejor proyecto de ley posible y si lo sacamos adelante con un acuerdo, aunque fuera de mínimos, yo creo que estaríamos haciendo un gran servicio a la comunidad autónoma. Estamos a tiempo para ello. La misma suerte han tenido las 11 enmiendas del procurador de la Unión del Pueblo Leonés, que, como él mismo matiza, son solo retoques porque no le gusta nada el conjunto del proyecto. Y en educación, acuerdo entre los grupos para pedir a la Junta que insta al Gobierno a que cubra todos los gastos de desplazamiento del programa Rutas Científicas, Artísticas y Literarias. Las otras 4 proposiciones socialistas no salían adelante en una comisión en la que hemos visto alguna cara nueva. Allí se ha recordado de forma especial a la que fue su presidenta, la ya fallecida María del Canto Benito. Proponemos como presidenta a doña Ana Isabel Hernández Morán. Era uno de los cambios de esta comisión tras la ausencia de María del Canto Benito. También se sentaba un nuevo procurador en la bancada popular. Javier Martín se estrenaba posicionando al PP sobre esta proposición socialista. Que todos los alumnos de Castilla y León, desde los 3 a los 6 años, dispongan de sus libros al inicio del próximo curso sin que su situación socioeconómica sea un obstáculo. Propuesta que rechazaba la mayoría de la comisión al tratarse de un ciclo educativo voluntario.
Los poderes públicos de la comunidad garantizarán la gratuidad de la enseñanza en los niveles de educación obligatorios. Recalco la palabra obligatorios. El PSOE pedía también que el acceso a las ayudas a comedores escolares se puedan hacer después de su solicitud en abril, ante cambios económicos que puedan sobrevenir a las familias. El grupo mayoritario consideraba que ya se inicia el procedimiento de gratuidad cuando los centros detectan una situación grave, independientemente del momento, donde sí llegaban a un acuerdo con una enmienda del PP. Esperando tener suerte, señoría, esta es la propuesta que le hacemos. Es para que el Gobierno central vuelva a cubrir los desplazamientos del programa Rutas Científicas, Artísticas y Literarias. Los dos grupos apuestan por que en el caso de no cubrirse la totalidad de los viajes, se puedan conceder becas en función de la renta de los solicitantes. La situación económica de las personas dependientes y la necesidad de ofrecer más información de los servicios que se les prestan llegaba esta semana a la Comisión de Familia. El PSOE planteaba 4 propuestas, 2 de ellas rechazadas por el Grupo Popular, no por falta de acuerdo, sino porque ya están en marcha. El PSOE planteaba analizar cómo están repercutiendo en la economía de los dependientes los nuevos precios de los servicios que presta la Junta. El PP aseguraba que esa evaluación ya se está haciendo y que en cualquier caso este modelo tiene en cuenta la capacidad económica de cada usuario. La Gerencia de Servicios Sociales analiza los casos particulares que le remiten las entidades privadas o los propios usuarios de servicios, en los que pueden existir dudas sobre los criterios de aplicación del decreto o posibles situaciones de copago excesivo. Si existe, enséñenoslo. Y si no existe, permítame que sigan mi petición, porque a fecha de hoy yo lo único que sé es que ese seguimiento no se ha hecho. Y lo sé no porque lo digamos nosotros, porque lo dice un procurador del común. No era la única proposición del PSOE relacionada con la dependencia. Una persona que está en un centro residencial puede perfectamente acudir a las actividades que se realizan dentro del mismo centro residencial, como actividades de centro de día, y no sé por qué motivos tiene que pagar 2 servicios. Se trata, en su caso, de 2 tipos de servicios diferentes. El Grupo Popular también defendía, frente al reproche del PSOE, que ya se ha ampliado a algunos usuarios de centros de atención a minusválidos la cantidad mensual mínima garantizada. A mí sí me han informado que se ha concedido ya a alguna persona. El PP es partidario de ampliar la información sobre el sistema de dependencia, pero de acuerdo siempre con el resto de comunidades autónomas. Y en la Comisión de Sanidad, un anuncio. Ya sabemos cuándo comenzarán las obras del nuevo hospital de Palencia, que cuenta con una inversión de 220 millones de euros, y cuándo entrará en funcionamiento. La oposición considera que es más prioritaria la actuación en otras infraestructuras de la provincia de Palencia, como los hospitales comarcales. Y que esperamos que a final de este año, principios del 2016, empecemos las obras, para poderlo tener también equipado y, por lo tanto, en funcionamiento en el 2017. Que se ha hipotecado prácticamente toda la gestión de infraestructuras de la provincia de Palencia en base a darle prioridad a este nuevo hospital. No responde a ninguna de las carencias existentes en Palencia, una provincia más necesitada, como decía, de hospitales comarcales. Y en la Comisión de Cultura, el PSOE pedía más presupuesto para conservar algunos bienes de interés cultural y patrimonio de la provincia de Valladolid, de la villa de Sasamón o de Medinaceli, que consideran la Junta está parcheando. El PP sostenía que el Gobierno regional ya está realizando inversiones y que hay bienes en los que no interviene por ser propiedad privada. La lista roja de Hispania Nostra, que recoge el patrimonio en mal estado, ha vuelto a asomarse en la Comisión de Cultura. El principal grupo de la oposición se ha centrado en la provincia de Valladolid para denunciar el aumento de bienes de interés cultural incorporados en esta clasificación. Han pasado de 11 en 2010 a 14 a finales del año pasado. Es directamente proporcional, de verdad, y me duele mucho decirlo, a la dejadez de la Junta en la atención que tiene que hacer a su patrimonio. Lo que cabe es contrastar con otros datos que son reales y objetivos, como son los 2 millones de euros invertidos en los bienes de patrimonio cultural de la provincia de Valladolid en esta legislatura. 2 millones de euros. Joder, ya los quisiera yo para Soria. Por lo menos parte es lo que ha pedido el PSOE para recuperar y conservar la colegiata de Medinaceli ante el mal estado que denuncian presenta la estructura. Lo que no pueden ustedes es parchear, que es lo que llevan haciendo con la colegiata de Medinaceli, como usted bien ha dicho, desde el año 89. En 2015 hay una propuesta, que no sé si la conoce, de inversión que consistirá en retejo y puesta de línea de vida. Y a modo de llamada de emergencia, Sasamón está pidiendo a gritos un SOS, dado el estado de
su patrimonio. Para su mayor protección, pedían agilizar la resolución del expediente de bien de interés cultural de la villa, proceso que se inició hace 33 años antes de que la Junta tuviera competencias en la materia. Los populares consideran necesario que el expediente se tramite ahora directamente con el Gobierno regional. Es un puro trámite, se está esperando muchas cosas más. La proposición era rechazada. La misma suerte corrían las otras dos propuestas debatidas. Las Cortes de Castilla y León han respaldado al arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, en su creación como cardenal en el Vaticano. La presidenta del Parlamento Regional, Josefa García Cirac, ha acompañado a Blázquez, que le ha recibido en el aula Pablo VI del Vaticano. Un acto en el que también han estado presentes el alcalde de Valladolid o el presidente de la Diputación. Todos han destacado las virtudes del prelado y su demostrada entrega a los demás. Es un honor para todos los castellanos y leoneses que el Papa le haya nombrado cardenal, tanto por sus virtudes personales como por sus cualidades humanas. Creo que para todos es hoy un placer el estar aquí. Quiero traerle en nombre de todos los castellanos y leoneses nuestro abrazo, nuestro cariño. Y más cerca, esta sede del Parlamento Regional ha recibido la visita de varios estudiantes de la ESO del Colegio Lourdes de Valladolid. Han podido comprobar in situ lo aprendido en clase sobre el funcionamiento de las Cortes. Desde los escaños se han sentido importantes y hasta les ha entrado el gusanillo de trabajar en política. Para la mayoría es su primera vez dentro de las Cortes de Castilla y León. Primera toma de contacto en forma de sesión de cine. Convocó por primera vez las antiguas Cortes de León. Tras ella ya están preparados para conocer la gran sala, el hemiciclo. El conocimiento se aprende más por osmosis, por contacto, que simplemente lo teórico en un libro, ¿no? Observan, tocan y algunos escogen su sitio a sabiendas, por ejemplo el del presidente de la Junta, para sentirse importante. No es para menos. Sentados en estos escaños, muchos se contagian del espíritu parlamentario hasta el punto de querer dedicarse a ello cuando sean mayores. Me interesa bastante el tema de la política y el gobierno y todo eso. Sin duda, lo que más les ha llamado la atención ha sido el propio edificio. Cuando me dicen la palabra Cortes, yo pienso en un edificio como un poco antiguo, pero este es moderno. La escultura así todo muy moderna. Modernidad para una de las instituciones representativas más antiguas del mundo. Todos los ciudadanos que lo deseen podrán acercarse este domingo a conocer por dentro el Parlamento Regional. Con motivo del 32 aniversario del Estatuto de Autonomía, las Cortes abrirán sus puertas al público desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde de forma ininterrumpida. A las 11 de la mañana también se dará el pistoletazo de salida a la carrera popular de la Fundación Villalar. Se suma a los actos por tercer año consecutivo ante el éxito de las pasadas ediciones. Que vengan a correr no solo los corredores que quieren hacer un tiempo, los corredores profesionales, entre comillas, sino también, bueno, pues todos aquellos con sus hijos que vengan aquí a disfrutar, esperemos, de una mañana más o menos fría, una mañana de febrero, pero una mañana de diversión. Hablamos ahora de otro concurso de la Fundación Villalar, el Certamen de Artes Plásticas de Castilla y León. Estos días han entregado los premios de su cuarta edición, han recaído sobre las obras de la Plaza Mayor de Salamanca y el Murmullo de las Piedras. Estos dos trabajos permanecen junto a otros 20 participantes en la Fundación Díaz Caneja de Palencia hasta el próximo domingo 22 de febrero. Este cuadro salió del talento de Francisco Tomás Medina. El pintor supo plasmar la esencia de la Plaza Mayor de Salamanca, una de las señas de identidad de nuestra comunidad. Toda la historia de Salamanca se refleja en ese punto estratégico de la ciudad y por tanto pues quise reflejar un poco eso, pues la vida, la gente, la cultura dentro de la Plaza Mayor de Salamanca. Su trabajo ha sido reconocido con el primer premio del cuarto certamen de artes plásticas de la Fundación Villalar Castilla y León. Este certamen es una de las herramientas de la Fundación para apoyar la cultura y, de paso, difundir los atractivos y las bondades turísticas castellano y leonesas. Que artistas castellanos y leoneses o artistas de España en general y de fuera de España, como en este caso, pues plasmen en sus lienzos aspectos de esta tierra, de Castilla y León, que esos valores con los que tenemos. Y la Fundación Villalar sigue insistiendo en que a través de la cultura, del arte, a través de la educación, a través de muchas actividades, podamos difundir estos objetivos. Pues es fundamental, es muy importante, porque el arte dentro de la cultura es importantísimo para
para el desarrollo de un pueblo. 34 artistas han presentado sus trabajos, muchos de fuera, y reconocen esta iniciativa como el mejor mecenas para el arte. Con estas pinceladas de arte nos despedimos. Volvemos el jueves que viene, como siempre, a las 9:30 de la noche. Les contaremos todo lo que ocurra el día del 32 aniversario del Estatuto de Autonomía. Adiós.